Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y pues lo mejor de lo mejor. Muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que se llama disfunción mitocondrial, cómo las microcorrientes apoyan en mi bienestar, la herramienta para activar esa función mitocondrial que viene siendo realmente el HILI, y un sustento científico que nos dice el sustento base científico que el HILI, por qué y cómo funciona. Entonces, todos nosotros estamos hechos básicamente de células. Nuestro cuerpo tiene trillones de células y las células van cambiando. Las células del estómago cambian cada 25, 30, 35 días. Las de la piel pues cambian cada 120, 140 días. Entonces van cambiando. Vamos siendo diferentes. Y dentro de las células hay unos organelos, que es que no sé si ven el mouse, el ratón, que es la mitocondria, que es, por ejemplo, las células de la piel pueden tener unas 6, 8, 10 mitocondrias. Las células del nervio óptico tienen más de 300 mitocondrias. ¿Por qué? Porque una cosa es el poder ver y la otra cosa es la piel, que es algo pues, normal en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, la mitocondria es lo que se considera como la fábrica de energía para la célula. Y con esa energía, que se llama adenocitrifosfato, la célula puede hacer todas sus funciones siempre y cuando tenga la energía suficiente para hacer todas sus funciones, incluyendo las de autosanación. Entonces, ahorita ¿cuál es la función de la mitocondria? La función principal de la mitocondria se basa en la oxidación de los metabolitos y la obtención de adenocitrifosfato, que se llama ATP, y lo cual se da por la fosforilación oxidativa, la cual depende de la cadena que transporta los electrones. Y el adenocitrifosfato se produce por la mitocondria, porque recibe carbohidratos, recibe los 8 carbohidratos, y produce energía en forma de ATP, en donde la puede utilizar la célula. Pero ya no es una segunda parte. El ATP es lo que le da energía a la célula, pero hay una segunda parte que son los aminoácidos, que deben de ser 22, y los péptidos o polisacáridos son 8, y los aminoácidos, que son los péptidos, son 22, y esas 22 péptidos es la materia prima que necesita una célula para poderse autosanar. Y ahorita me voy a ir a explicar. ¿Qué es disfunción mitocondrial? La disfunción mitocondrial es considerada una vía muy común en el fenómeno del estrés oxidativo y la generación de la respuesta inflamatoria sistémica a nivel celular. De hecho, la inflamación celular es lo que le llaman la enfermedad silenciosa. Y dice que detona una vía común a una serie de entidades, tanto agudas como crónicas. ¿Qué factores convierten las mitocondrias en disfuncionales? Pues muchas veces son anomalías mitocondriales, pueden ser una base genética que produce una disfunción de la fosforilación oxidativa o de los defectos de la oxidación de los ácidos grasos debido a mutaciones específicas en el ADN a nivel celular. Y que dice, las alteraciones producen disfunción mitocondriales, dice, cuando las mitocondrias no reciben suficientes carbohidratos, que le llaman también polisacáridos, hoy en día conocido como los 8 azúcares esenciales de la vida, no pueden producir la cantidad suficiente de energía para la célula, por lo que las células no tienen suficiente energía para realizar todas sus funciones, incluyendo las funciones de autorreparación. Entonces, las moléculas de oxígeno, el combustible que no utiliza la célula, se acumulan en la célula y empiezan a causar daños. Y los síntomas de enfermedad mitocondrial pueden variar dependiendo de la cantidad de las mitocondrias dañadas y que tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos algunas enfermedades mitocondriales, por ejemplo, en el músculo, en el corazón, en el ojo, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la sangre, en el oído interno, en el colon, en nuestro cerebro. Entonces puede haber convulsiones, ataxias, trastornos de conducción, cardiomiopatías, problemas de la vista, que por ejemplo una disfunción mitocondrial, una enfermedad se llama
neural ahorita lo vamos a ver, NH. Bueno, entonces, explicación de por qué el Healy ayuda a las células a estar en homeostasis. Homeostasis es un balance o equilibrio, y entonces, estando bien balanceadas, bien equilibradas las células, se pueden restaurar para que funcionen de una manera óptima y para que puedan volver a hacer los procesos de autosanación. Hoy en día está científicamente comprobado que del 90 al 93% de las enfermedades se deben a una disfunción mitocondrial. Y esto es debido a la mala alimentación y la falta de carbohidratos, porque está en una revista americana del 2000, y ahorita lo vamos a ver el título, del 2000, creo que 8 por ahí, 3, 8 por ahí, dicen que en la nutrición que tenemos hoy en día vienen 2 de los 8 carbohidratos, o que ahora les llaman azúcares esenciales de la vida. Entonces, al nada más tener 2 y no los 8, la mitocondria no puede producir suficiente energía en forma de ATP, tiene una sola cuarta parte y debe producir 36 ATPs, pues va a producir una cuarta parte que son 9. Y si las frecuencias de Healy incrementan 5 veces la producción del ATP, el adenosín trifosfato, de la mitocondria, e incrementa el 40% de los aminoácidos, que es la segunda parte que utiliza la célula para poderse autosanar. Ustedes pueden checar inclusive en Google que existen estudios sobre muchísimas enfermedades, y estas se ven a una disfunción mitocondrial, y en inglés mitochondrial dysfunction. Si tú te metes a Google y pones disfunción mitocondrial en esquizofrenia, hay estudios que la esquizofrenia se debe a una disfunción mitocondrial. Autismo, diabetes, cáncer, muchísimas enfermedades, embolias, esclerosis múltiple, hipertensión, lupus, por ejemplo, Parkinson's, síndrome de Tourette, síndrome del túnel del carpio. Todo eso se debe a una disfunción mitocondrial. Y aquí tenemos, el Healy está basado en 2 tecnologías. Una tecnología que es la de Nikola Tesla, y la otra tecnología del doctor ingeniero Royal Raymond Rife. Y aquí podemos ver la tecnología de Tesla, que puede ser inalámbrica, o sea, puede ser a distancia. Yo te puedo hacer con el Healy terapia a distancia. Y la del lado derecho son las frecuencias que sacó allá por 1920, del 22 al 36, el doctor e ingeniero Royal Raymond Rife. Y les explico muy rapidito. Él, siendo doctor del hospital y siendo maestro, se trae a su casa, porque él inventó un microscopio tipo electrónico para poder ver mejor. Se trae a su casa sangre de un paciente con cáncer, y estaba en el sótano de su casa viendo precisamente a través del telescopio que él había inventado, viendo esa sangre cancerígena. Estaba aburrido, prende la música y empieza a notar que las células cancerígenas dentro viéndolo en el microscopio, las células con cáncer se empiezan a morir. Y dice, ah, caray, algo está pasando aquí. Apaga la música, no se morían, la prende y sí se morían. Entonces dijo, ah, caray. Sacó un aparato de frecuencias, sacó la frecuencia con la que estaba la música, apaga la música y aplica esa frecuencia a la sangre, y se empiezan a morir las células cancerígenas. Entonces, y él empieza un estudio muy grande, inclusive fue reconocido por la Universidad de University of Southern California en San Diego, por haber curado más de 2.500 personas con cáncer, en base a frecuencias. ¿Sí? Y tenemos también que la tecnología Healy está apoyado por 2 prestigiados doctores, el doctor Bjorn Nordström, que es el presidente de la Asamblea del Premio Nobel, y el doctor Robert Decker, que los 2 han escrito libros, el hombre eléctrico, y luego del Robert Decker, el cuerpo eléctrico, las corrientes cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, basado en la ciencia, tenemos que aquí está una célula y tenemos la membrana celular, donde por fuera podemos ver la corriente positiva de la microcorriente que tienen, y adentro es una corriente negativa, y pueden ver adentro 2 mitocondrias que estamos viendo. Y los efectos de un estudio que se hizo en animales, Non Chen et al., allá por 1982, sacó que el estudio
en base a frecuencias, incrementaba el 40% del transporte de los aminoácidos, que es lo que les comentaba, y incrementaba el 70% la síntesis proteica e incrementaba 500%, 5 veces la producción del ATP, del adenosíntrifosfato, que las mitocondrias son consideradas como las plantas de energía que producen el ATP para cada una de las células de nuestros cuerpos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada célula en el cuerpo tiene un voltaje eléctrico determinado y por lo tanto una frecuencia, por lo que los diferentes órganos también tienen la suya propia. Cuando también dice que las emociones que sientes están determinadas por las frecuencias. Cuando tú estás en desequilibrio es porque tuviste una ira, miedo, rabia, orgullo, dolor, apatía. Y cuando estás en armonía es que tienes paz, alegría, amor, empatía, aceptación. Y eso es lo que nos ayuda. Y eso es lo que hace el Healy, ponernos en armonía, balancear a nivel celular nuestro cuerpo. Y si aquí tenemos una célula, dice, las mitocondrias pueden ser consideradas como las centrales eléctricas de la célula. Y dice, cada objeto en este universo tiene una frecuencia eléctrica que puede medirse. Y aquí tenemos, del lado derecho podemos ver un modelo de tensión de la membrana celular hecho por los dos doctores, por el doctor Robert Decker y por el doctor Bjorn Nordström. Y dice, la salud empieza en la célula. Corrientes finas con diferentes frecuencias influyen permanentemente en nuestras células y en todo el cuerpo. Con el aumento de la edad y el desarrollo de las enfermedades, la tensión de la membrana celular disminuye, o sea, se vuelve la pared de la célula más dura. Casi todas las enfermedades crónicas y agudas pueden ocurrir como resultado de la disminución del voltaje de la membrana celular. Y como habíamos visto anteriormente, que afuera hay voltaje positivo y adentro hay voltaje negativo. Y eso lo dicen los dos doctores, el doctor Robert Becker y el doctor Neil Bostrom. Y aquí vamos a ver el ejemplo que está en la gráfica de la derecha, el modelo de tensión de la membrana celular. Aquí tenemos, por ejemplo, a menos 70 milivolts. La célula está joven y está sana. ¿Sí? Las células jóvenes y saludables están entre menos 70 y menos 65 milivolts. Se comunican con la matriz celular, las células eficientes absorben nutrientes y se desintoxican porque la membrana celular, o sea, la pared, está muy suave y pueden entrar esos nutrientes. Y puede también, pues una célula es como un ente vivo, come y tiene que ir al baño, entonces tiene que desintoxicar. Producción óptima del ATP, de la energía para la célula, tiene fabricación de proteínas óptimas de la síntesis proteica y todo está funcionando óptimamente porque las células están sanas, vivas y radiantes. ¿Qué pasa cuando empieza a perder este menos 70, se sube a menos 50? Empieza la célula a envejecer y se empiezan a enfermar. ¿Y qué pasa cuando sigue perdiendo esa negatividad? O menos 40, por ejemplo, empiezan los molestias y los dolores, como dice aquí, aches and pains en inglés. ¿Y qué pasa cuando empieza a reducirse esa negatividad? Empieza lo que es la inflamación, que les decía que es le llaman la enfermedad silenciosa. Empiezan los edemas, empieza la pérdida de sangre, que se llama isquemia, empiezan a ser células tumorosas y luego empieza a haber una metamorfosis de esa célula, una división celular, y cuando llegamos a 0 milivolts, la célula se muere. ¿Y qué causa todo esto? El estrés. El estrés que vivimos hoy en día, en un solo día, es más de lo que nuestros abuelos allá por los 40 y 50 vivían en todo un año. ¿Sí? ¿Y qué repara todo esto? El Healy, porque el Healy lo que hace es bajar los milivolts a menos 70 para que la célula esté sana y esté joven y esté funcionando correctamente. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, una revista que se llama Ciencia y Tecnología, donde habla de la bioelectroterapia, el contenido, dice qué es la bioelectroterapia, cómo funciona, cómo ayuda, por ejemplo, en el cáncer, cómo ayuda la medicina vibracional. Y aquí tenemos a un doctor, el doctor Edwin Eyre, y también el doctor Bert Sackman, ellos dos hablan precisamente de las frecuencias.
Tenemos aquí cómo funciona, explica cómo funciona. Tenemos la aplicación en enfermedades, por ejemplo, tratamiento de heridas, síndrome del túnel del carpio, en enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, dolores asociados al VIH, fracturas óseas, fatiga crónica, herpes zóster, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, dolores de articulaciones. Tenemos muchas enfermedades que pueden ayudar, dolores por cáncer, etcétera, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver aquí, este señor es el señor Louis de Broglie. Este señor es Max Planck, que él fue el que sacó la cuántica allá por el año de 1900, 1910. Y tenemos aquí una foto precisamente del doctor Royal Raymond Rife, de aquí. Y entonces, inclusive, aquí tenemos una gráfica donde en la primera, y lo vamos a ver ahorita más grande, ahorita la voy a explicar, inclusive acá podemos ver del lado derecho el uso de la bioelectroterapia o biofrecuencias en tratamientos de cáncer. Y aquí está el doctor Björn Nordström saliendo en este documento, que es el que les digo que es asesor de Healy. Y es el presidente del premio Nobel, de la Asamblea del Premio Nobel. Y aquí tenemos lo de las frecuencias Rife del doctor Royal Raymond Rife, doctor e ingeniero, donde dicen, esta es una célula sana, esta es una enferma y estas son frecuencias. En la número 1 tenemos células sanas y células enfermas, donde se les empieza a aplicar frecuencias y empiezan entonces las células cancerígenas a morir. Ahora, ahorita esto es nota, no podemos decir que el Healy cura enfermedades, pero sí podemos decir que lleva nuestros cuerpos a un nivel de balance óptimo, es decir, que nuestros cuerpos funcionan a un nivel óptimo de homeostasis, de balance y de equilibrio, y a nivel celular, y estar funcionando eso, empiezan las células a poderse tener la posibilidad de autosanación. Y aquí tenemos las frecuencias de microcorrientes individualizadas. ¿Qué es lo que hace el Healy? El Healy nos analiza a cada uno de nosotros ahorita, en este momento, qué es lo que estamos nosotros en nuestro cuerpo de información está a nivel celular, está desbalanceado. Entonces, al analizar el Healy, porque es un aparato de inteligencia artificial, nos entrega las microfrecuencias y microcorrientes individualizadas para poder armonizar tu campo bioenergético, para regresarle a las células que están desbalanceadas, para regresarle el bienestar. Dice, el Healy tiene un sensor cuántico inteligente, verifica las frecuencias específicas que están causando desequilibrios en nuestros cuerpos y nos entrega de manera personalizada las frecuencias para que vuelva el equilibrio energético a nuestros cuerpos. Y aquí tenemos los estándares de calidad. Por ejemplo, está certificado por MedCert en Europa y el Healy es un dispositivo médico certificado de Time Weaver con América, Europa y Asia. Y luego es un aparato médico, es un aparato médico clase 2A, es un dispositivo, por llamarlo de esa manera, donde tiene desarrollado por científicos, por ingenieros, por doctores, por terapeutas de renombre mundial. Y como es alemán, obviamente los alemanes son muy estrictos con la calidad, tienen también su certificado de calidad. Podemos ver aquí que tenemos ya una confirmación de la FDA, que fue en noviembre 22 del 2019, que ya está registrado en Estados Unidos, el Healy. Está también registrado en Merced en Europa, y aquí podemos ver las certificaciones. Ahora, el Healy ayuda a que las células se puedan comunicar mejor. ¿Cómo se comunican las células? Aquí está una célula, viéndolo del lado derecho. Esta es un receptor que es como una Y, ¿sí? Dice, las células poseen en la membrana plasmática un tipo de proteínas específicas llamadas receptores, encargadas de recibir señales físico-químicas del exterior celular. Entonces, agarra ese receptor, los nutrientes, y los meten a la célula para que las células puedan utilizar la mitocondria para generar energía, si son aminoácidos, para que la célula pueda utilizarlo para poderse autosanar. Inclusive de aquí del lado derecho podemos ver que estas son neuronas y las dendritas
arriba y abajo deben de tener lo que se llama el DHA para poderse comunicar, para poder hacer la comunicación. El DHA es uno de los 3 omegas, es el EPA, DPA y DHA. Y entonces esto es lo que nos ayuda en los receptores. Ahora, por ejemplo, hay gente que tiene diabetes tipo 2 que no pueden agarrar la insulina que produce el páncreas porque estas antenas están dañadas, estas antenas receptores están dañadas, por eso le llaman los doctores resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Qué hace el Gili? Hace que estos nutrientes puedan ser introducidos a la célula y la mitocondria produzca 5 veces más. Y aquí tenemos el ejemplo de que Gili ayuda a las células que se puedan comunicar mejor. Por ejemplo, con una recta larga, una recta corta, una curva larga y una curva corta, podemos establecer todo el alfabeto para podernos comunicar. Entonces, la intercomunicación celular, utilizando el ATP, el adenosín trifosfato, que es la energía que produce la mitocondria, aquí tenemos los 8 carbohidratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De alguna manera, tenerlos, las células estructura en un alfabeto donde se pueden comunicar a nivel celular. Por ejemplo, sin el Gili, un alfabeto incompleto produce un mensaje incompleto. No sabes lo que está diciendo la célula diciéndole a otra célula, ayúdame, no sabes. Entonces, cuando utilizamos el Gili, el alfabeto está completo, produce un mensaje completo, entonces límpiame, veme, restáurame, defiéndeme, regúlame, aliméntame, ¿sí? Y entonces el Gili le ayuda a la mitocondria a producir 500%, o sea, 5 veces más ATP, más energía para la célula, por lo que las células ahora podrán realizar todas sus funciones, incluyendo las de autorreparación, autosanación. Y aquí tenemos la revista Science, donde dice que hay 8 carbohidratos, que es manosa, glucosa, galactosa, fructosa, silosa, N-acetilglucosamina, N-acetil-ácido neuramínico y N-acetilgalactosamina. Y que de hecho a partir del 2009 les llaman los 8 azúcares esenciales para la vida. Y aquí podemos ver lo que dice. De los 8, que es la glucosa, la lactosa y las demás, dice algo muy interesante. Típicamente, solamente estas dos, la glucosa y la lactosa, se encuentran en nuestras dietas modernas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al nada más tener 2 carbohidratos de los 8, obviamente la célula, la mitocondria no puede producir suficiente energía, suficiente ATP. Entonces, dice, la función de las mitocondrias es producir 36 ATPs, adenosín trifosfato, y esto es la energía para la célula, por lo que la célula así podrá realizar todas sus funciones, incluyendo las de reparación. Pero el problema es que tenemos que la disfunción mitocondrial no se producen más que 9, que es una cuarta parte de 36, en lugar de los 36, porque la célula no puede hacer realizar todas sus funciones y se dedica solo a sobrevivir. Dice, nada más voy a vivir porque no puedo hacer mis funciones de autorreparación. Entonces tiene 9, pero con el Gili, y esta es la tecnología farmacéutica de la industria de la salud en general el día de hoy, con el Gili va a incrementar 5 veces más, entonces tiene 45 ATPs. Entonces, ¿qué está pasando? El Gili va a una tecnología 12 años adelante de cualquier tecnología de nutrición que tenemos hoy en día. Y aquí el Gili apoya a revertir los problemas de salud originados por la disfunción mitocondrial al incrementar la producción del ATP y al hacer disponibles los aminoácidos para la célula. Y aquí tenemos un dispositivo que la solución es un dispositivo médico clase 2A llamado Gili, basado en microcorrientes y frecuencias, ¿sí? Entonces nos puede ayudar a revertir ese problema de disfunción mitocondrial. ¿Qué es el Gili? El Gili es un dispositivo médico clase 2A que es portátil, que utiliza programas de microcorrientes y frecuencias de microcorrientes individualizadas, como lo hemos comentado, para promover la salud, vitalidad y el bienestar general. ¿Qué hace el Gili? El Gili lo que hace es analizar frecuencias específicas en nuestros cuerpos que están causando ese desbalance bioenergético y nos entrega los programas de frecuencias personalizadas específicas
para poder restablecer ese cuerpo a su balance bioenergético correctamente. ¿En qué me ayuda el healing? Bueno, a identificar bloqueos emocionales que nuestro cuerpo ha ido almacenando por mucho tiempo. Nos ayuda a procesar estas emociones y mejorarlas. Nos ayuda a ser más conscientes de lo que pasa en nuestro interior. De hecho, yo me he dado cuenta, utilizando el healing ya un año, cómo me ha ayudado a mí a mejorar. Y funciona en todas las dimensiones de nuestra salud y existencia. Funciona en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en los meridianos, que también se les llaman la acupuntura, en los chakras, en el campo bioenergético y en el aprendizaje. ¿Y cuál es la finalidad del healing? Es restaurar el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. ¿Para qué? Para sentir una mayor alegría, más vitalidad y un mayor bienestar. Y entonces tenemos esto que está interesante, el conflicto informacional. Un segundito. Ya. Conflicto informacional. Aquí tenemos de la parte del campo de información, y ahorita lo voy a explicar. Aquí tenemos algo interesante. La pérdida del sentido de la existencia personal y del problema que sentías genealógicamente hablando, las creencias limitantes o patógenas imputadas o heredadas o adoptadas, porque empiezas tu cerebro empiezas a pensar. Y estamos ahorita en el campo de información, donde el healing se utiliza, nos ayuda en esa parte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con todo ese campo cuando empezamos a culparnos, a sentirnos mal y todo? Empieza a haber un desequilibrio mental, empieza a haber un concepto conceptual de la realidad. Oye, es que yo pensaba que esto, yo pensaba que el otro, etcétera. Entonces empezamos a pensar negativamente, empezamos a ver problemas en donde no hay, etcétera. Entonces, empieza un desequilibrio energético, una disrupción de la comunicación eléctrica y energética entre las células, órganos y sistemas del cuerpo. Y entonces empieza a haber un desequilibrio emocional, una hiper o hipofunción de los neurotransmisores y del sistema endocrino. Y eso es lo que le llamamos el campo de información. Y luego viene la otra parte, donde se empieza a manifestar ese problema que tenemos, una enfermedad, alteración de los procesos fisiológicos de los sistemas u órganos. Empezamos a tener padecimientos agudos o infecciosos, empezamos a tener padecimientos crónicos degenerativos y la muerte. Y esto es el campo material. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Aquí estamos nosotros. Y entonces tenemos lo que se llama un entrelazamiento cuántico, porque este producto es de energía cuántica, es cuántico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte de acá arriba es un campo de información global, ¿sí? Donde pueden ver que está el universo, ¿sí? Y entonces podemos ver un poquito más estrecho el campo del medio ambiente, y luego ahí se puede aplicar el chi y el prana, que son tipo meditaciones y cosas. Y luego empieza lo que ya es la parte más local, donde es nuestro cuerpo, el campo bioenergético del cuerpo, ¿sí? Y todo esto de aquí para arriba, de esta raya para arriba, es, como les digo, campo de información, ¿ok? Y esto pues se hace obviamente campo global, y luego va más detallado información individual, y luego ya va campo bioenergético del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Healy es un procesador cuántico que tiene un procesador bioenergético, en donde entonces en el campo de materia empieza a analizar y empieza desde el campo de información, y hace que a nivel material, en nuestros cuerpos, a nivel celular, lo que está alterado a nivel electromagnético hace que nuestro cuerpo se nivele, se vuelva a restaurar. Y entonces el healing
es el puente entre el campo de información y el campo de materia. La materia es nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, hace una resonancia en el campo de información y nos aplica microfrecuencias y microcorrientes a nuestro cuerpo para restablecer ese desbalance que tenemos, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Entonces, los hechos y cifras. En hechos hay más de 20 millones de aplicaciones que ya se han hecho. La tecnología Healy se ha utilizado más de 20 millones de veces. Hay más de 2.500 usuarios profesionales, médicos, consultores de la salud, terapeutas y otros profesionales que han utilizado la tecnología fundamental de Healy. Healy ya está no en 45, en 47 países, realmente. Ahorita está por abrirse México, ya se abrió Canadá, está por abrirse también Corea. Entonces, México ya está en 47 países. Y por ejemplo, un testimonio de un señor que se llama Jorge Estrada Licea, de 83 años, donde él tenía un problema en el ojo de un tumor canceroso. La doctora le recetó pomada para que se redujera el tamaño del tumor y poder operarlo y poder hacer una cirugía tipo plástica para ayudarle a cualquier malformación o el agujerito que le iba a dejar ahí en la piel. Y aplazaron la cirugía para que no le hicieran esa intervención quirúrgica, porque él recibió el Healy en abril de 2021 y empezó a aplicar diario las microfrecuencias con todos los programas de Healy y se daba 56 minutos y en tan solo un mes podemos ver aquí en la foto número 4 donde ya no tiene ese tumor, inclusive tenía un problema también de cataratas, y porque aquí podemos ver que una catarata y aquí ya no se alcanza a ver la catarata. Interesante de este testimonio de esta persona. Tenemos un testimonio de una persona que tenía hongos en los dedos del pie y se ponía aceite de té de árbol, lavanda y un gel de plata coloidal para poderse aminorar pues, este problema de hongos, una dermatitis muy fea, y regresaba 3-4 meses después muy fuerte y le dolía. Entonces recibió un Healy y empezó a aplicarse 2 sesiones de 20 minutos y básicamente en 2 semanas, con 2 sesiones por semana, podemos ver aquí en la foto donde ya desapareció totalmente esos problemas de hongos en la dermatitis, ¿sí? Y tenemos aquí el caso de esta persona que te dice, quería compartir mi experiencia con Healy. Me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2011 y en el 2016 me limité a estar en silla de ruedas. Esclerosis múltiple rápidamente es progresiva. Antes de mi experiencia Healy necesitaba el elevador manual para entrar y salir de la cama y no podía sentarme ni mantenerme en equilibrio durante más de unos segundos. Tenía dolor crónico severo, fatiga crónica, espasmos musculares. Dice, después de casi 4 semanas de aplicarse el programa de Healy Harmonizing, mi vida ha cambiado. Dice, aquí está mi experiencia personal. No más dolor, no más fatiga, no más ansiedad, no más miedo mental, no más depresión, no más espasmos musculares, mayor movilidad. Y aquí está la foto de ella. Y de este lado derecho tenemos a una persona que tenía un problema que no sabía qué era. Había ido con muchos doctores, le aplicaron el Healy y el rastreo del Healy le dijo que tenía un problema en el sistema linfático. Y como el Healy te da los programas que le tienes que dar a tu cuerpo, se los dio y ella empezó a mejorar muchísimo y ahora ya está encantada. Tenemos 4 versiones de Healy. Tenemos las 2 del lado izquierdo, que es el Healy Gold y el Healy Holistic. Estas son a nivel presencial. No es como la tecnología que les decía, la tecnología Tesla a distancia. Las 2 del lado derecho sí puedes hacer terapia a distancia. El Healy Gold tiene un costo de $549 y tiene 10 programas y un módulo. El Healy Holistic tiene 61 programas y un módulo, $1,099. El Resonance, que es el que sí es terapia a distancia, tiene 97 programas, 3 módulos, $1,640.
Y el Gili profesional tiene 206 programas, 6 módulos, $4,375. Esto ya incluye el impuesto del 8.25% tipo del IVA en Texas, en Estados Unidos, ¿sí? Porque todavía Gili no entra a México, entonces los que quieran comprar el Gili lo compran con una dirección que les damos de Laredo, Texas, y lo pasamos para acá, para Monterrey. Ahora, estas son las 3 ediciones más populares, el Gili Gold, el Resonance y el Profesional. Y les tengo una sorpresa. El mes de marzo, la compañía tiene una promoción. Si tú compras un Holistic, que si nos vamos para atrás, el Holistic estaba en $1,099, lo vas a comprar por 549, o sea, la mitad, y tienes un ahorro de un 50%. Si vas a comprar compras un Resonance, lo compras al precio del Holistic y te vas a ahorrar un 33%. Pero ahí viene lo mejor. Si tú compras un Profesional, que es este de la derecha, lo compras a un precio, en vez de 4,375, lo compras a 1,640. Tienes un ahorro del 62.51%. Y esto está del 1 de marzo hasta el 31 de marzo de este año. Vale la pena porque el profesional tiene muchos programas que pueden ayudar a mucha gente, y el Gili lo que hacemos es ayudar a la gente. Gili es para ti. Tiene nuevos módulos que apoyan a tu desarrollo. Aprende a superar los desafíos, aportando claridad y nuevas perspectivas. Y este es básicamente la presentación de Gili para todos ustedes. Me regreso para que vean aquí la gran promoción. De este lado está en inglés, del lado izquierdo. Del lado derecho lo puse en español para que ustedes puedan verlo. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes, Gina, Daniel y un servidor. Y muchas gracias por sus atenciones y pues cualquier pregunta, con mucho gusto. Gracias. Adelante, Gina. Qué bárbaro, David. Como siempre, súper profunda la presentación, muy clara. Es bastante importante conocer todo lo que hay de ciencia atrás de este dispositivo tan flexible que cabe en la palma de tu mano, pero tan poderoso. Como dijo el ingeniero David Segovia, que agradecemos profundamente su presentación. ¿Alguien que desee